Claudia Silva es actriz, bailarina, conductora y escritora, y ha desarrollado su carrera en diferentes medios, como la radio, el teatro y la televisión. Ha participado en 14 producciones teatrales y en varias telenovelas. Y es autora del libro El diario de una niña bien, de su personaje, Jimena de la Macora. Hola mis pepinos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pepinando con Claudia Silva, programa número 32. ¡Bravo! Y bueno, hoy tengo un invitado de lujo, además de ser un querido amigo. Es un actor, director, comediante, productor, bueno, y de todo lo que ustedes le pregunten, él sabe. Además es un querido amigo que lo conozco desde que inicié mi carrera en la televisión. Y está aquí Roberto Tello. ¡Bravo! Gracias, Güera, gracias. Bonita introducción, muy amable. Ay, muy querido. Pero no, oye, no digas ya tantos años, ya la verdad es que sí, ya pesan. Ya cuando ve uno, por ejemplo, ahorita te estaba viendo ahí cuando hicieron esa portada con Jorge Campos y Luis García. Era en Volver a Empezar, 1994. Ya. Ajá, 93, ya, esa la hice antes todavía, en Mágica Juventud. Pega, ¿no? Sí, pues ellos no tenían pelo. Exacto. Yo todavía tengo ahí los 3 pelos que tengo, me los cuido muchísimo. Exacto. Ay, Roberto, pues qué gusto que estés aquí, ya teníamos muchas ganas de que vinieras. Se nos hizo, ahora sí, muchas gracias. Por fin se nos hizo, Güera. Oye, Roberto, pues mira, ahorita vamos a empezar, quiero que me platiques tú desde cuándo naciste. Yo tengo aquí que naciste en el 27 de enero, ya no decimos el año para que no. Muchos años. ¿Aquí en México o en 69, Acapulco? Aquí en la Ciudad de México. Ok. Aquí en Ciudad de México y aunque últimamente se me ha vinculado mucho con el tema coreano, pero sí, efectivamente, yo sí vengo de descendencia coreana por parte de mi mamá. Uh-huh. Y bueno, pues ahora que los coreanos estamos de moda, pues exacto. Aquí estamos. Muy bien. Roberto, bueno, tú naces, vas a la escuela, exacto. Todo, eras un buen niño. No sé si tan buen niño porque en esa época me metieron a estudiar a la Academia Militarizada de México, que ya desapareció, y entonces ya platicando con mis amigos que todos nos metieron ahí porque de algún modo teníamos como cierta para encarrilarlos, rebeldía, ¿no? Ajá. Y afortunadamente nos seguimos viendo todavía después de casi 40 años, nos frecuentamos mucho. Eso está padre, porque ahora yo veo que las nuevas generaciones difícilmente se son tan unidas. ¿no? Claro. No, pues los mensajes, se mandan mensajes y ese es el cariño que se dan a través de WhatsApp. Es correcto. Oye, Roberto, bueno, ¿y tú cuándo te nace la inclinación? ¿Haces tus estudios? Pues mira, yo analizando y platicando, el otro día mi mujer platicaba con unos de mis compañeros, justo de la escuela, de la militar, uh-huh. Y yo no tengo referencia así como de en qué día decidí meterme en esto, no. Pero ellos cuentan, cosa que yo no me acordaba, que de repente había una clase allí. Que hacías mucho drama. Que hacía una clase así pues que faltaba el maestro o algo. Yo me subía a contar chistes o hacer el cuento. En esa época, pues estaba muy de moda que ya mucha gente ni resortín de la resortera. Ajá. Entonces yo que me subía, ellos dicen, yo la verdad es que no me acordaba que hacer imitaciones de ¡ay, mamachita! Y contaba chistes así. Yo la neta no lo recuerdo. Ellos aseguran que sí y seguramente tendrán mejor memoria que yo. Pero pues te hablo pues entonces sería desde muy chico, en la primaria, quizá secundaria. ¿Y te fuiste a vivir a Acapulco en un momento de adolescencia o cómo? Estuvimos viviendo en Acapulco con mis papás, uh-huh. Y justamente en ese tema de rebeldía, digamos, yo decido ser flojo, o sea, por decisión. Sí, decir no quiero estudiar. Porque si no quiero estudiar porque no estoy a gusto. Porque no es lo mismo irte de vacaciones a Acapulco que vivir ahí. Claro, ha de ser muy difícil, estaba, yo creo. Cañón. Porque te has de querer ir a la playa todo el tiempo, exacto, ¿no? No, que te voy a decir que es muy paradójico. La mayoría de la gente que vive en playa casi no va a la playa. Uh-huh. Eso es la realidad. Yo sí, porque me escapaba de pinta. Y mi hermano, en paz descanse, él al revés, él en vez de la rebeldía de me quiero regresar a México, él estudió muy bien y le fue muy bien para decir, si yo saco 10 y menciones honoríficas, me regreso a México. Y yo dije, no puedo estudiar aquí, soy muy huevón, no quiero y me regreso a México. Ajá. Y al final nos acabamos regresando acá a México.
Y después de eso ya entramos a la prepa, bueno, yo, un año de secundaria prepa, y luego pues ya ahí sí ya como que ya empezaba mi tema de qué estudiar, ¿no? Uh-huh. Yo pensaba estudiar algo de comunicación, me gustaba esto, no sabía que podía hacerlo, y empecé a buscar como opciones. 2 veces me intenté meter al CEA y no me aceptaron por guapo, porque en esa época solo había clichés de feos y entonces los guapos no podíamos entrar. Exactamente. Y entonces querían puro villano. Puro villano. Y luego me metí a estudiar comunicación y ahí en esas clases donde uno pues hace estos jueguitos de hacer un video, de hacer un corto, yo siempre me gustaba mucho la parte de la producción, pero me gustaba también estar a cuadro. Y entonces ahí como que ya empecé a definir para dónde iba a ir. Uh-huh. Claro que las opciones eran mínimas porque en esa época, repito, no había mucha apertura. Claro. Y entonces al final terminé, me metí a estudiar en la parte de comunicación, ya trabajando en publicidad. Me invitan a llevar una cuenta de una empresa de chupe que hacía un festival de música. Festival Valores. Claro. Valores juveniles. Sí, que había el concurso. Exacto, y todos querían ser de los valores juveniles. Y yo me meto a cantar ahí, y por una condición muy chistosa, trabajando ya en la agencia, y me invitan a hacer casting para cantar. Y fui, pues la verdad es que yo ni preparado nada, o sea, no era como mi onda, aunque me gusta cantar, no es como tu fuerte. Mi fuerte, claro. Lo hago y ahora últimamente he descubierto que hago bien cosas porque estoy escribiendo música también y tengo ya unas canciones que estoy cantando, que las estoy metiendo en los shows, pero en esa época no era como... Sí. Y me llevé una pista de una canción de Javier Solís, de Sombras nada más. Y ya, yo sabía que nada más. Y pasó. Pero bajándome del escenario, había un chavito ahí y del sindicato de extras de Televisa. Y me invita me dice que si no quiero estar en la tele, yo, la verdad, siempre este medio se ha satanizado mucho. Que te quieren hacer, que te quieren dar, que hay drogas que todo de eso, lo ¿no? peor. Y entonces yo la verdad es que en esa época pues también pensaba un poco igual. Y más que vi a este cuate no muy estable, no muy varonil, y dije, no, pues este cuate me quiere pepinear, literalmente, como ahorita estamos aquí. Y yo le di mis datos del lugar donde trabajaba y me hablaba seguido, me habló como 2 semanas. Y siempre que me invitaba a grabar era locación, y entonces yo decía, no, pero ¿qué tal si es cuento o no? Sí, si es en Televisa, pues ya es más serio, hasta que un día, un 3 de abril me habla para grabar el 4 de abril en Papá Soltero. Yo también salí en Papá Soltero. Pero estreando, yo era extra, yo era un vil extra. Pero con la fortuna o desfortuna quizás, de cuando llego me ve Manolo García, que el director. Que era bien lindo Manolo. Exacto. Sí. Y me ve ahí en la bola y me dice, a ver tú gordito, vente, ponte aquí atrás de Juan, de Octavio Galindo, y le vas a decir esto. O sea, la primera vez que yo pisé un foro con un texto, ahí un beat. Oye, pero decía, es un buen inicio. Fue un buen inicio porque yo me aventé todavía de abril a septiembre estreando, y siempre me tocaba que me daban parlamentos. Muy bien. Entonces yo empecé a buscar ahí como ver las posiciones de los actores. Yo me hice pues conocido, amigo de los chavos de los apuntadores, y les decía que me prestaran para ir aprender. Y luego Mi Pequeña Soledad. Yo pensé que lo primero que habías hecho era Mi Pequeña Soledad. De ahí viene que empezaba yo a moverme, pues llevando mi material. Y lo primero es que me ofrecen salir en Mi Pequeña Soledad de un fotógrafo, que en la bola ahí éramos como 14 o 15 fotógrafos y reporteros, ni nos vemos. Y aparte, yo lo cuento no con afán de molestar, pero Beatriz Sheridan en ese entonces no le importaban los personajes secundarios, ¿no? Ella se enfocaba mucho en sus actores principales, y pues ahí a nosotros ni nos pelaban. Pero en el mismo tiempo, en esos días, haz de cuenta, yo grabo lunes la novela, el martes me hablan de la oficina de Luis de Llano para ofrecerme un programa que se llamaba La Edad de Oro, La Edad de Oro.
La Edad de Oro. Con Rosita Arenas, con Rosita ¿no? Arenas, Sí. con Rita Macedo, con Manolita Zaval. Y me ofrecen hacer el sobrino de Manolita Zaval. ¡Ay, qué bueno! Pero yo dije, ay, wow, ya soy súper famoso. Salgo en la novela. Bueno, te voy a decir una cosa. Antes salías en la tele, o sea, yo, por ejemplo, en Papá Soltero, y al otro día iba a algún lado, al Mágico, Sí. y todo el mundo, tú saliste ayer en la tele, claro. y yo... Pero porque era lo único que había. Entonces, si salías, aunque fuera un mini papel, la gente te veía. Y entonces, pues ya, yo me la creí. Y de septiembre a diciembre, pues ya no me moví. Ya no regresé a estrear nunca más. Que además no me gusta mucho el trato que luego les dan a los extras, ¿verdad? Exacto. Es muy... Es muy inhumano a veces. Muy inhumano. Porque son parte también del producto y los final. tienen a veces, muchas Los veces de tratan pie mal, y ahí en el A mí me calor. tocó después de esto, ya pasó el tiempo y empecé a hacer varias cositas en otras producciones. Hasta que un día, con Emilio La Rosa, sé que se van a ir a grabar a Acapulco. Con Mi Pequeña Soledad, ¿no? Con que te voy a decir, Él produjo, poca ¿no? gente sabe que Emilio La Rosa fue el que produjo primero Mi Pequeña Soledad y después la retomó el Güero Yo me Castro. acuerdo de la canción de Mi Pequeña Soledad. Exacto, ¡Ah! Sí, esa parte no la sabe mucha gente. Y bueno, ya pasa como en el 92, que yo empecé a hacer novelas, hice En Carne Propia, Milagro, o sea, hice cositas. En Carne Propia era la de Gonzalo Vega. La de Gonzalo Vega, de que La salía Mano. con una mano. ¿Y él era el malo? Sí. Él era el malo, él era el Con Edith González, ¿no? Exacto. Y yo fíjate que ahí después, muchos años, a mí me llamó mucho la atención esa novela, la mano que le ponían, que era como de una malla. Metal, ¿no? Una metálica. Sí. Y yo muchos años después me toca hacer Venancio en la serie de La Piloto, y justamente yo traigo también la mano cortada. Eso es todo padre. Pero te digo, y entonces me entero que van a ir a grabar con muchachitas. Acapulco. Acapulco. ¿Tú ya no vivías en Acapulco? Yo ya no vivía en Acapulco, mis papás sí. Ah, ok. Y yo me acerco a Isabel Avendaño, que en esa época era la chica de reparto, y le ofrezco irme, o sea, sin que me pagaran. Lo que uno quería, pues, es trabajar. Oportunidad, claro. Y yo dije, bueno, estando en Acapulco, y me dice, y ya yo creo que se aprovechó un poquito, porque me dijo, va, nomás te pago lo que grabes y ya. Pero me sirvió porque, pues, yo ahí, estando en la locación, la primera vez que fuimos, pues, ya me empapé como de más cosas de la producción. Y en una segunda vez que van, ya me vuelve a decir, oye, en esta primera yo les ayudo a dos cosas, porque yo había vivido ahí, y yo le digo a uno de mis amigos, oye, andan buscando una lancha. Y entonces conseguimos la lancha. En esa época se las conseguimos gratis, no sé si alguien la haya metido como gasto, pero nosotros la prestamos. Y que se da mucho. Sí. Y también ese mismo Lolo sabía snorkelear, y la segunda vez que fuimos, ellos ayudaron a los chavos, que fue ya en Dos Mujeres un Camino, a Casa Sola, y a no me acuerdo quién era el otro. Pero entonces, o sea, en Muchachitas yo me ligo, y entonces un día, que era un exitazo, además, Muchachitos. Bueno, también fuimos, Dos Mujeres un Camino. Yo me acerco, grabo y me quedo ahí de metiche, y llega Emilio La Rosa con una chica de locaciones que se llamaba Nadia, y un gordito, Sergio, que ay, por ahí sí, lo acabo que de todos ver. los conocemos. Exacto. Con mucho cariño. Y entonces estaban platicando, y les decía don Emilio, necesito grabar en tal lado, así, asado. Y los otros sí con cara de ¿dónde, no? Y yo me metí en la plática, la neta me metí, y le dije, oiga, yo sé dónde está ese lugar, yo puedo llevarlos. Y me volteó a ver así como, pues este güey que se mete, ¿no? Y ya le digo, no, pues mire, yo grabé aquí, ya le conté todo. Yo conozco, vivo en Acapulco, aquí, pues sí sé. Yo sé. Y me dijo, ¿nos puede llevar? Le digo, sí. Y me dio así literal las llaves de su camioneta. Y yo los llevé. Y al final no grabamos ahí, pero era algo muy... Pero vio que eras alguien que... Y ya me quedé ahí, ya me dijo de qué se trataba ahí, yo porque estaba ahí y todo. Yo le dije pues que quería ser actor, y me dijo pues vaya a buscarme en México. Y estando en México, yo como 6 meses lo fui a buscar diario,
y nunca me recibía. Uy, yo sé de esas cosas. Y un día se sale al baño y yo me voy tras él al baño, literal así. Le digo, oiga, ¿qué onda? Usted me dijo que... Sí, pues, oiga, que ya llevo aquí 6 meses afuera haciendo horas y pompa. Dice, pues, nunca me han dicho. Y le digo, sí. Entonces ya salió del baño y regresamos ahí con Silvita. Qué bueno que el baño no tenía baño en su oficina, ¿no? Exacto, en esa época. Ajá. Y porque después sí tuvo. Cuando ya lo bajaron de piso, sí. ya pasaba al otro baño. Pero le dice, oiga, ¿por qué nunca me dice que viene este señor a verme? Y dice, no, pues sí le digo, señor, él es Roberto T. Ah, usted es Roberto T. Pues que no sabía quién era. Viene diario. Diario, sí. Pero ya, y luego ya de ahí, pues ya vino mi Mágica Juventud, justamente, que mencionas. Y ya él me dice, bueno... No, tú y yo nos conocimos en la obra de Muchachitas. Ajá, por eso, pero de eso viene después. De teatro. Termina la obra y yo me había hecho muy amigo de Raúl Alberto. Hacía el Rulis sí, en la novela. Raúl Alberto. Y entonces un día lo acompaño al teatro, justamente a los ensayos. Y ahí pues yo estaba ahí de metiche y Benjamín Can. Que sí. de repente dice, a ver, aquí quién es el que maneja el camioncito, no sé qué. Sí, porque nos íbamos de turistas, ¿no? A Acapulco, sí, en la historia. Y yo de barbas le dije que era yo, y me subí. Y en la noche otra vez llega Emilio al teatro y ya le digo, oiga, pasó esto. Me dijo, bueno, está bien, hágalo. Pero así, y yo asumiendo que no me iban a pagar, después sí me pagaron. Aparte pagaban en esa obra, yo quiero decir un paréntesis, pagaban muy bien. Yo entré bailando y ya estaba acostumbrada pues al teatro y no pagaba. Y como el señor La Rosa decía, ay no, qué poco ganan en el teatro, él les pagaba mejor. Sí, y fue muy chistoso porque ya cuando empezó la temporada, cosa que también he contado, de repente como yo asumía que no me iban a pagar, Palazuelos. Y Raúl hicieron fotos. Y entonces se hicieron fotos y se vendían en la obra. Sí. Y yo las vendía. Porque los primeros días tú salías afuera del teatro y había miles de fotos vendiendo y era un negociazo. Pero era de fotos que habían impreso de una revista o algo. Claro. Y yo les decía, pues yo las vendo, güey. Yo nomás salía un minuto en escena y no tenía más que hacer. Muy bien. Y entonces vendía las fotos. Exacto, vendía las fotos en el intermedio. Y si las querían firmadas, pues costaba más. Pero yo las firmaba. Y además de eso... Ahorita la niña así exacto, así ¡ay, mi foto de además Palazuelo! De eso, No, y si se hubieran tomado ellos no hubiera sido mucho más. Además de eso, a Palazuelos, a Jagger, a Raúl y a... Claro, el Jagger también estaba. ¡Ay, qué padre! Como ellos tenían muchos cambios de ropa, les decía, yo les dejo su ropa preparada, denme una feria, así como asistente, ¿va? Entonces yo cobraba fotos y cobraba. Es que eso se llama ganarse la vida, claro. Cuando uno ve la posibilidad. Y después el día del pago me llaman, fueron todos a cobrar y yo no fui, porque dije, a mí no me van a pagar. Aquí está su cheque, y señor. Me dijeron, Tello. Vaya por su sobre. Y entonces ganaba de actor. Claro. Que eso yo admiro muchísimo de ti, toda la vida lo he dicho, mi mamá, porque somos muy cercanos, queremos mucho a Roberto en mi casa, y siempre hemos dicho, a Roberto no se le cierran las puertas, cosa que muchas veces uno solito dice, ay, no, ¿cómo voy a ir no, ¿cómo voy a hacer? Y el señor es un ejemplo de que cuando uno quiere trabajar, trabaja. Aquí lo tengo de ejemplo. Estamos, sí. Y bueno, han pasado muchos años, ya la historia ya lo sabemos, después yo me cierro filas con Emilio. Y bueno, vienen 2 mujeres, todas estas novelas que hicimos por 24 años. Luego volver a empezar, que ahí ya eras el coreano, el coreano que... Con tu pecera. Exacto, con la microbús. Que fíjate que yo también lo cuento y eso es muy bonito porque cuando hicimos el casting, Charlie y yo, el personaje, en los primeros libretos, no sé si tú te acuerdas, no decía el coreano, decía el doble ancho. No me acuerdo. Decía el doble Yo me ancho. acuerdo que la sinopsis era de un cantante y que iba a ser Chayanne. Que fue Chayanne. Ajá, fue Chayanne, pero la historia principal era la de él, no la de él, ella. No, la de Reni, que era Yuri. ¿No? Tu hermana. Y que aparte qué novela, yo decía, yo amaba a Yuri, era mi ídola, claro. Mi mamá me gritaba, ahí está Yuri, ven. Y cuando me van a decir, vas a ser su hermana, yo no lo podía creer. Yo decía, la verdad que estábamos con unas estrellotas, ¿no? Bien afortunados. Sí, yo creo que esa época,
pues había ese acceso y Sí. que ahora difícilmente ya los tiempos de los mismos cantantes lo No permiten, dan. no dan. No dan. Pero en esa época había chance y yo luego lo cuento en el stand-up que hago, que digo, ay, de veras, ¿cómo era la época antes? Le digo, imagínense, las novelas eran tan fáciles y tan predecibles y tan bonitas a la vez, porque, por ejemplo, en una novela donde Chayanne era Chayanne, ¿no? Yo coreano, pues la hacía del coreano, y Yuri le hacía de pedo por todo y por eso la dejaron inválida. pero es parte de una historia, ¿no? Pero era una época bonita y era una época muy rosa, creo que para todo México, para nosotros. Sí y no, porque te voy a decir, también de esa época se desprenden muchas situaciones a nivel global del país, pero también hablo yo de esa remembranza, esa nostalgia de lo que era la empresa. No que ahora esté mal, sino que en esa época era como todo más accesible, incluso entrar a la empresa era más fácil. Ahora no, es más complicado. Ya no te dejan entrar. Pero ya ahorita están repitiendo Alcanzar una Estrella 2. Uh-huh. Y entonces me gusta a mí verla porque me recuerdo a esa época en que yo decía, qué padre Alcanzar una Estrella 2, yo quiero estar ahí. Y entrabas a Televisa y estaban las fotos de los de Alcanzar una Estrella. Y yo decía, yo quiero. Y cuando mi foto estuvo, bueno, era así de, lo logré, ¿no? Pero me gusta ver la repetición porque me acuerdo mucho de esa ilusión. Y la gente ve mucho, por ejemplo, ahora que repitieron Hasta que el dinero nos separe. Qué exitazo de novela. Y mucha gente ve el canal de telenovelas por esa nostalgia. Exacto, porque sí te recuerda momentos muy bonitos de uno, de tu vida. Y te voy a decir algo, que ahora hace poco que yo me metí en un tema fuera del espectáculo, yo llegaba a las casas y me decía la gente, pero usted ha vivido conmigo durante 30 años, o sea, realmente no nos damos cuenta, quizás los que hacemos la televisión, la cercanía que tenemos con la gente y la forma en que hemos llegado, y también los contenidos. Yo al principio, cuando se empezó a hacer tema de narcoseries y todo eso, yo un poco me resistía a hacerlas. Al final hice porque tenía que trabajar, no había como muchas opciones, porque hubo una época en que no había opción más que eso, y yo decía, no, esos contenidos no me gustan. Y te voy a decir, que yo siempre he sido yo malo. Quiero hacer el coreano. Siempre he sido, hay programas míos muy fuertes. De hecho, hace poquito me hablaba, me comentaron unas señoras de unos que hice yo de casos de la vida real que eran muy fuertes y que me tocaba, pues, abusar de los chavos o asesinar a alguien, o sea. Y hace poco en Guadalajara 2 personas, se me acerca una pareja, que después de un rato de estarme viendo en un restaurante, pues decide el chavo acercarse y decirme, oiga, acabo de descubrir con mi esposa, que tenemos apenas pocos años de casarnos, que gracias a usted tenemos algo en común más. Usted nos marcó nuestra vida y nos traumó de niños, porque hizo un programa donde le robaban unos tenis a unos niños. Ajá. Y que ese trauma que tenían ellos, por eso me veían pero no se acercaban, y descubrieron que gracias a mí tenían un trauma en común. Mira, por eso, claro. y así como muchas cosas, pero la verdad es que ha sido una historia bien bonita la mía, creo yo. Sí. Que he hecho. Y además has trabajado todo como director, asistiendo dirección, como dirigiendo también. Sí, que ahí justo en estos años que te cuento con Emilio La Rosa, pues tuve ese brinco, ¿no? De asistir y de tener la oportunidad de dirigir, y que también me quedé al final cuando él hizo esta novela de Amores con Trampa, yo me quedé con esa espinita de haber querido dirigir ahí, que gracias a Dios no estuve, porque ya después me enteré de todo lo que pasó ahí con... Que muchas veces pasa, porque como la carrera de actor es muy de altos y bajos, aprender a dirigir, y eso te ayuda porque los directores siempre tienen trabajo, o casi siempre, o el asistente del director, pero también es difícil, o sea, yo me imagino asistir a un director. No, es complicado, y te voy a decir porque algo, tú tienes que saberte todo por antes desgracia, que nadie. O afortunadamente, me han tocado directores no tan hábiles, que yo pienso al final, y lo he dicho, y que de repente, quizá por la cercanía que yo tenía con Emilio La Rosa,
él me descargaba a mí muchas cosas que yo tenía que traducirlas a los directores. Y al final ellos se enojaban porque decían, ¿y por qué no me avise a mí? ¿Y por qué no? Porque yo le caigo mejor. Un día Claudio Reyes, en paz descanse, estábamos grabando Muchachitas como tú, la segunda versión de Muchachitas. Y era un sábado y le habla Emilio, pero me habla a mí. Y le digo, oye, que tienes que hacer esto. Y el otro, de esos días en que pues a lo mejor amaneció, no, pues no voy a hacer nada, hazlo tú. Ay, qué nervio. Pues órale, ¿y qué dijiste? Bueno, lo hago. Aviento, pues yo lo dirijo, no tenía tema. Y entonces de repente pues ya él se enojó, dijo, pues, o sea, digo, bueno, pues tú me dijiste que yo lo hiciera. Pero, o sea, y entonces había a veces conflicto con los directores. Claro, el ego de la gente, el ego, ¿no? Pero, y luego otro que casi se nos muere de un infarto por un regaño que le dio Emilio. Y pues esa vez me tocó entrarle el toro, como 2 meses, que fue en 2 hogares. Y así, entonces al final, como asistente sí es feo, porque muchas veces los asistentes saben más que los directores y el que se lleva las palmas es el director. Pero también a veces es muy difícil el cambio de ser actor a director y asistente. Sí, pero ¿sabes qué sucede? Que yo lo aprendí. Porque, por ejemplo, el actor se va a la hora que ya acaba su llamado. Sí, pero y el otro se tiene que quedar ahí. Es que es la parte bonita. Donde ¿sí? yo digo como director... A mí me gustaba, yo todavía hasta hace poquito tenía breaks míos de cuando asistía y cuando dirigía. Tenía trazado todo. Yo me lo trazaba porque si decía, ¿qué tal si no llega o qué tal si sucede? Yo hacía como mi tarea, que eso es la parte bonita. Y la parte que muchos directores no lo entienden, creo yo que a veces sucede, es que de haber pasado de actor a director, cuando tú diriges, tú no tienes que tener ego. No, claro que no. Y entonces muchos directores no se les quita el ego. No, porque fueron actores también. Fueron actores. Sí. Entonces de repente quieren ser ellos los protagonistas. Y entonces yo una vez hice una serie en Colombia y me decía un director. Porque tú has trabajado también en un chorro de partes, ¿verdad? Y entonces muy bien, me decía este director, es que el director tiene que ser la alfombra roja donde pisen los actores. Ay, qué bonito. Y entonces eso se me quedó muy grabado. Cuando yo vine y me tocó dirigir, yo decía, no, yo me tengo que poner de tapete para que los demás se luzcan, y aparte se luzca el actor. Lo entendí bien. Y transmitir al actor lo que yo quiero que dé y lo que no está dando bien, es pues correcto. Darle yo la herramienta para que lo haga, para eso dirijo. Es correcto, si no... entonces, pero a veces los directores que dan el brinco de actor a director, no lo entendemos. O es como los jefes de reparto que querían ser actores y entonces odian a toda la gente que es actriz, que llegas de chavito. Aquí están mis fotos. Así te hacen una cara y tú así de... Pues es parte, todos esos problemas que contamos son partes de la industria del... Y no solo la televisión, sino en general. Claro, en los trabajos, en un trabajo normal. Y a veces pues a veces está la gente que no tendría que estar, o a veces la gente que está no está tan informada o tan capacitada, pero la verdad es algo que amamos y que nos gusta. Es un trabajo apasionante. Y no por eso pues ya tenemos casi 36 años en este camino hacia los 36 de estar en esto, y la verdad lo disfruto enorme. Claro que al final pues hay cosas que quizás tú no quieres hacer y las tienes que hacer por la misma necesidad. Porque tienes que trabajar. Los contenidos son así ahora. O entender que ahora las formas en que se hace la televisión es diferente. Y tú te das tus caprichos. Yo por eso he tenido oportunidad de producir cosas mías. Claro, para hacer lo que ahí yo hago lo que yo quiero. Que a mí, yo lo que hemos platicado a veces fuera del aire es que, bueno, ahorita vamos a contar de qué tamaño y todo, pero de hacer algo sobre Joaquín Pardavé. Eso es algo que siempre... Que mi mamá me ha dicho, oye, Roberto, podría ser Joaquín Pardavé, hacer la serie de la vida. Por la edad ya doy, yo creo. Don Susanito. Don Susanito Peñafiel. Pero sí creo que está padre eso. Y sí es un personaje que sí, en algún momento cuando iban a hacer la serie de Pedro Infante, que después la hizo otra producción,
pues también se platicó de eso, entonces, pero al final ya no se pudo hacer. Pero a lo mejor podrían hacer la vida de cualquier historia es buena si está bien contada. ¿No? Independientemente si era muy famoso, que fue en un momento era un gran actor, Joaquín Pardavé, todo el mundo lo quería. Claro, a lo mejor las nuevas generaciones dicen, no saben quién es. Pero si tú cuentas una historia sobre ese personaje bien contada, bien hecha, la gente la ve, la gente se engancha. Sí, porque hemos visto ahora todas las bioseries que están, hay unas muy bien hechas, otras no tanto. Hay una escasez otras que de repente buenos escritores. Pero yo creo que sí, todo lo que está bien escrito siempre al final funciona. Claro. Y ahora me sorprende mucho, te digo, este tema de las novelas que ahora se ven en TikTok, que ahora se ven en otras plataformas. No, y los ¿cómo se llama? Los K-dramas. Ajá. K-dramas. Que yo luego los veo y digo, bueno, y no, están bien. Yo estoy viendo ahorita una que se llama Belleza Verdadera. Ajá. Son 16 capítulos. Justo me falta el último capítulo. Tienen algo porque la gente está muy enganchada con esas historias. La forma que las cuentan. Son demasiado rosas. Ahorita vamos al tema rosa. Por eso de repente ya ver tantos contenidos tan explícitos. A mí yo vengo... Que a lo mejor ver una cosa como El Señor de los Cielos, la gente ya se cansó de ver eso porque... Bueno, sí, y quieren un drama rosa. Porque para eso pues ponen las noticias o simplemente sales a la calle y están todo el tráfico, los manifestantes. Los maestros. Entonces, pero... esa parte rosa es justo, yo creo que lo que nos alimenta, porque al final de cuentas como seres humanos creo que todos tenemos esa parte rosa, a lo mejor no somos menos o más cursis. Quieres soñar. Pero quieres soñar, quieres evadirte un poquito y yo en esa parte descubrí mucho el hacer comedia, que a mí al principio, yo cuando entré a trabajar, yo amaba hacer villanos, yo amaba hacer los malos, me encantaba. Bueno, ahorita estoy haciendo en la novela de Me Atrevo a Amarte un villano prieto, que ahí traes la cara pintada, ¿no? Un lunar en la cara y los disfruto enormemente los villanos, pero también creo que al hacer reír a la gente he descubierto yo que la risa sana. Sí, es increíble. Te libera. Más que y digo, la gente se engancha con los villanos y ojalá lo maten, ojalá le hagan, ojalá lo metan a la cárcel. Está bien padre, pero cuando tú haces reír, yo creo que esa parte es muy... Te haces muy querido en la familia. Exacto, te abre más puertas que estar así. Y aparte reírte tú cuando dices, ay, qué chistoso. Exacto, eso es, yo creo que en este medio es indispensable el reírse de uno mismo. Y cuando yo entré, repito, era bien complicado porque pues todos eran súper galanes o el cliché del galán, ¿no? Y yo decía, no, pues yo qué voy a hacer aquí. Pero ahora ha cambiado mucho. Claro, ahora sí. Pero yo ahora también, los del rancho son güeros. Antes a mí me decían, no, es que es de rancho y tú eres güero. Y ahora veo donde tú estás. Oye, no, pero yo decía, Me Atrevo a Amarte se llama. Todos son güeros en ese rancho. Para que veas. Ajá. Y yo digo, lo digo también en el show, que cuando yo entraba a la tele, pues ya era todos así tan guapos, tan así. Y yo decía, pues, y lo cuento, digo, ¿y qué chiste ser guapo? Pues si guapo ya naciste. Y yo dije, yo voy a hacer algo más chingón que ser guapo. Y decidí ser gordo, porque gordos no había tantos. Y entonces de ahí aprendí a reírme de mí. No, tú decidiste muy bien buscarte tu camino. Sí, y yo eso lo digo y lo digo en todos los sentidos. Tu templanza, tu tesón. Pero sabes que tú tienes que saber dónde estás ubicado. Claro. O sea, sí, quién eres toda la razón. Y hacia dónde puedes ir. Y no frustrarte, porque de repente si quieres ser algo y te vas frustrando, pisas un escalón, no es el que sigue, y al final de cuentas pues son muchos años y estar vigente, que es lo más difícil, creo, y lo platicaba hace poco con don Emilio. Decía, gordo, es que estás en todo. Pues qué padre, ¿no? Y eso está padre, pero justamente es el luchar, es el hambre, no, porque no lo digo en el mal sentido, es el hambre de... No, además tú tienes familia, que mantener a tus hijos, o sea, eso también es... Pero sí la búsqueda... No te puedes quedar así, quiero el papel de mi vida porque hay que comer diario. No, y te voy a decir algo, que muchos actores, yo sí acepto, si me dan un capítulo lo acepto, si me dan dos no lo acepto, si me dan toda la novela mejor, pero muchos no. Y el haber, por ejemplo, aceptado un capítulo en donde no hacía nada para una serie que hicieron que se llama Descontrol,
me abrió la puerta para ser la piloto, por ejemplo. Claro, porque a veces dices, ya me conocieron. Exacto. Y dijeron, estaba aquí, pues ajá. que tráetelo para esto. Lo mismo me sucede esta vez con la producción de Chava. En la novela pasada me invitan a hacer un capítulo, una escena fuerte con Eugenia Cauduro, donde la rapo. Ay, mi Eugenia. Y acepto una escena, 2 escenas. Y luego ya me dan O sea, mira, y vas toda la novela. Claro. Entonces, a veces tienes que sacrificar el ego un poquito. Exacto. Es que a veces te dicen mucho en esta carrera, para atrás ni para coger impulso, pero sí. luego dices, pero es que si no voy a trabajar, entonces necesito trabajar. Entonces a veces pues no. Sí. Pero luego puede ser que eso te abra la puerta para otra cosa. Más, porque a lo mejor te pueden conocer, pero es diferente que te ubiquen, que te vean que eres profesional, que eres buena persona, que no eres conflictivo, que eres aparte buen actor. Eso. ¿Y cómo nace Qué Tamaño? Porque pues Qué Tamaño nace justamente de la necesidad. Cuando me voy a Colombia a hacer esta serie de la selección, me voy con la onda de me puse un balón intragástrico para verme un poco menos gordo. Y cuando regreso a México, justamente ya había bajado algo mucho, 30 y tantos, y entonces de repente lo que hablábamos hace rato, los clichés es, si no eres gordo, ya no me sirves. Ay, entonces yo decía, pero en esa época había un programa de la salud de un reality que bajaban de peso. Yo decía, pero es incongruente que me estás diciendo esto cuando ahorita el programa de la empresa es que estés flaco. Y entonces yo decía, bueno, pero el actor puede ser todo, puede ser un perro, una vaca, un oso, una mujer, o sea, imagínate que ahora, pues, Wendy Guevara y todas estas chicas, pues son el plus, y en esa época era el ser gordo, pues, ahí podía ser lo que quisiera. Y yo empecé a buscar este personaje, que me invitan, porque no fue tampoco así de que yo lo haya pensado, fue casualidad. Me invitan a hacer un programa de stand-up y yo digo, no sé hacer stand-up, me caga hablar de mí, no soy quien hable de mí, y menos para que se burlen de mí. O sea, una cosa es que yo me burle de mí, pero claro, no me gusta que los demás se rían de mí, claro. Y entonces yo les digo, bueno, pero tengo un personaje que había hecho ya, personaje de Queta, lo había hecho ya con Alexis Núñez para La Oreja, que salía Tere la secretaria, que salía César Bono, que sea un modisto, no me acuerdo, Valente. Claro, que eran como la parte de comedia. Exacto. Cuando los... Y yo inventamos un personaje que era esta Queta, que en realidad en esa época se llamaba Ketty, porque era una enfermera, y hablaba de sí. El día de ayer vino tal mujer, una rubia, y se puso esto, y decía Pepillo y Mara, que todavía no estaba Flor. ¿Y quién es Ketty? ¿Qué? ¿Ketty? Sí. ¿Qué te importa? Y nunca decía. Entonces, eso ya. Y se quedó. Y luego hice varios personajes. El haber trabajado en el tema del espectáculo también fue un poco conflictivo, porque muchos actores también se ofenden. Sí, es difícil. Entonces, bueno, mejor decidí dejar ese programa. Pero luego, también si tienes un personaje es diferente, claro, porque el personaje es el que lo dice. Ay, no, yo no fui. Y después de ahí vienen las Olimpiadas de Beijing, y la plataforma que en ese entonces era esmas.com me invita a hacer unas Olimpiadas chinas a la mexicana. Entonces, de ser Queta, la teníamos que modificar, y entonces le pongo un nombre así para que se oyera oriental, le pongo Nakita. Pero Nakita es como el doble juego, de que es Naka y de Nakita. Y en lugar de Nikita. Exacto, en lugar de Nikita. Y empiezo a hacer varios personajes para las Olimpiadas. Que ahí ese fue como para mí el primer reto ya de producirme yo y de hacerme yo todo, porque en ESMAS nomás me dijeron, tienes que hacer esto. Ellos me mandaban como los bocetos del libreto y yo tenía que desarrollar la idea, los textos, el programa, todo. O sea, todo. Y hice cápsulas, y esa nos fue bien. Las patrocinaba una marca de computadoras y nos fue bien. Ay, qué bueno. Y hicimos como 18, 15 cápsulas para las Olimpiadas. Muy bien. Y ya se quedó ahí. Y cuando me invitan a este programa de stand-up, pues les digo, tengo ahí un personaje, y entonces se las presento a la gorda y les gusta, y entonces empecé a hacer muy acinturada la acinturada, que yo le hago su ropa, por ejemplo, tu falda que está aquí, esta escena muy bonita, y entonces justo como no tiene la gorda caderas, entonces yo le empecé a diseñar la ropa que se viera así. El éxito son las piernas, porque
pues tengo buena pierna. Y Sí, la esas boobie, piernotas. que de repente pues uno, y eso me da risa porque desde niño lo decíamos en este afán, ¿no? Porque ahora todo se ofende. En esa época decíamos que había chavillas o chavitas cuando apenas iban creciendo, y que se van desarrollando, que tenían chichis de niño gordo, así como yo. Okay. Y entonces, pues ya, como siempre he sido Nada así, más te pues, las nomás me las juntas junto, me y ya. pongo un brazo y me subo ahí. Oye, ¿y nadie te ha tirado Sí, la onda? sí, porque algún señor al ya principio, medio... no, y yo como le abrí una red a la Queta, que es Queta Manon Show. Porque hay una cosa que a los hombres les llama, les gusta mucho, aunque dicen que son heteros. A mí me llama mucho la pero- atención que muchos de los Sí. que van, y amigos míos y de toda la vida, lo primero es que llegan y te agarran. Y yo había un día Sí, son amigo, reales, sí, porque- un amigo ginecólogo, el doctor Ay. que La voy a revisar. me fue a ver al show y les güey no dejaba de verme las piernas. Y digo, ya enfermo, no sé qué. ¿Ves? O sea, Es que- pero sí es como ese morbo, Sí, pero hay una fijación ahí. Hay una fijación, pero sí de repente le escriben a la Queta cosas, y ahora menos porque bueno, Capaz de ya que te saben- encuentras un político ya que saben te dice... ya saben que soy yo, pero al Le principio- pongo casa, al qué principio tamañón. Justamente me pasaba que la gente no sabía que era yo. Fíjate. Yo creo que lo hice muy bien ese personaje. Ujú. Y de hecho, a raíz de eso, de muchas situaciones que me pasaron en la vida real, empecé a escribir una serie. Y ahí la tenemos guardada. Ah, mira. Que se llama Lo peor de mi vida. O lo mejor, o sea, si tachoneado. Ajá. Lo peor, tache. O y lo arriba mejor. lo mejor. Y aprendiste a maquillarte y todo. Maquillarme, Pestañas. mi mujer se enoja mucho porque yo me pongo las pestañas muy rápido y ella no se... Ay, es que es bien difícil. Y yo me las pongo muy rápido, muy bien. Y los tacones, ¿qué tal? Los Dime. tacones, Dime qué tal los tacones. muy bien. Hubo una marca que al principio me apoyó y me dio, porque yo compraba tacones normales de mujer normal y Pero los pues, rompía. pues sí. Porque no es la mismo el arco, no sé Ajá. qué radique, que no es la misma forma de pisada. Y estos cuates de Miranda, que ya desapareció, ellos hacían zapatos para chicas, en esa época no había drags, Ajá. pero para mujeres trans. Entonces ellos me empezaron a Que hay una película que se llama Kinky Boots, que de eso Exacto. trata, y la obra de teatro Exactamente. hicieron el musical y es eso. Exactamente. Ujú. Y ya me empezaron a dar mis zapatos y luego Ay, qué hubo marcas que me daban bonito. O sea, empezó Mac. ella, no, ojalá. Bueno, sí, un poquito, pues. O sea, al rato no te- Pero empezó Queta a recibir Ajá. más cosas que yo. Claro, que Roberto Y Tello. yo te voy a decir, y lo confesé hace poquito, yo hubo una época en que yo decía, no, yo ya me estoy volviendo gay. Yo tenía una prima que decía, se parece a qué tamañón. ¿Sí? O sea, sí, decía yo, sí, es que... Y espérame, entonces yo de repente, cuando empecé a hacer mucho a la Queta, de repente ya mi pensamiento veía algo y decía, ¿cómo se me verá? O sea, y entonces yo empecé y le hablé a una amiga psicóloga, y de hecho me pasó una cosa porque luego una amiga, Adriana Peralta, me empezó a diseñar la ropa conmigo. Y entonces, una de las primeras veces que me viste, que me pone lo que ella me hizo, dijo, ay, te ves bien bonita. Y yo lo debo confesar, yo sentí bonito. Claro. Que me veía bonita. Y yo decía, no manches, ya me estoy volviendo Me voy a gay. quedar de Queta. Sí, me de estoy Queta. volviendo gay, ¿no? Ajá. Y luego le hablé inmediatamente a una amiga psicóloga y le digo, no manches, ya soy gay. Y me dijo, ¿por? Le digo, es que pasó esto y me sentí bien. Ajá. Y luego voy en la calle y veo ropa y zapatos y digo, no mames, ¿cómo se me verán? Y entonces dice, pero no es que te estés volviendo gay. A la gente, y como a ti seguramente así me lo dijo la gacha, como seguramente a ti nunca te dicen que te ves bien, sentiste bonito. Que te dijeran, Y te entonces ves la gente, bonita. como por ser humano, pues sentimos bonito Claro. que te digan un halago, ¿no? Y como a ti nadie te dice que te ves bien, entonces por eso te gusta. Y el que estés pensando en algo, pues es porque estás haciendo, yo te veo que todo el tiempo estás haciendo la hora. Ujú. Y es lógico que tú como actor que eres, pues estés pensando en cómo alimentar. Claro, tu personaje. Digo, pues no me estoy volviendo gay. Dijo, no. No, no, Dijo, hijo. ya te digo, no. Entonces no, olvídalo. Pero sí, de repente sí, yo hubo una época que dije, no manches, ya soy la gorda. La gorda. Ay, Roberto. Pero es bonito porque, pues sí, al final de cuentas es un alter ego. Claro.
Y interpretar a una mujer también me ha dado como otra sensibilidad. Una perspectiva distinta, sí, ¿no? diferente de la situación. Un día... Aparte los puedes poner en su lugar. No, claro. Porque pues tú eres hombre, ¿no? Exacto. A ver, se me está propasando. Y también veo de una perspectiva también el tema de que la mujer ahora compite mucho. Indebidamente, o sea, hablan mucho del feminismo, pero entre ellas también compiten. Sí, entonces, de una idea de hombre o de una visión, a veces saco cosas que quizás como mujer, muchas mujeres no se atreven a decir. Como observador lo sacas y dicen y se identifican. Y yo, por ejemplo, en una parte que cuento, digo, pues ahora las mujeres no se preocupan, se preocupan más en que si me veo mejor, si me veo más linda, si traigo los tacones más bonitos, si traigo la bolsa más bonita. Dice, ahora las mujeres no se arreglan para verse bonitas ellas, sino para que las otras perras se mueran de envidia. Exacto. Entonces, es esa competencia, ¿no? Entonces digo, si las mujeres compiten, pues yo compito. Sí, claro. Ya nos vamos, sí, ok, vámonos ya. Roberto, pues te agradezco mucho que hayas estado aquí. No, gracias, güera, y a lo mejor pronto compartimos un proyecto que ojalá que sí se dé. En unos días sabremos exactamente. Y ya lo platicaré yo aquí, si se da, me va a dar muchísimo gusto volver a coincidir. Pero ya fíjate que yo decía el otro día y a lo mejor te va a pegar. Que me da risa que ahora ya no voy a ser el galán joven, ¿no? Voy a ser el galán otoñal. Ya, muy bien. Oye, Roberto, ya lo hemos superado. Además hicimos Shrek juntos. Sí, ahí, una obra de teatro muy bonita. Muy bonita. Ella hacía la princesa Fiona cuando era la princesa y Sheila la hacía cuando era el ogro. Y bailábamos y cantábamos y nos divertíamos mucho. Y estaba tu hija Grecia, chiquita en su debut, 5 años que también tenía. ella es actriz y muy bonita niña. También y bueno, pues sabemos, como bien lo dijiste desde que empezaste, pues son muchos años de conocernos, de estar. Y siempre, Roberto, yo se lo agradezco, siempre ha sido la misma persona hacia mí. Sí. Y eso es difícil porque luego cuando yo me fui mucho tiempo a Nueva York y así, y regresas y como que todo el mundo te desconoce, y Roberto siempre fue un gran amigo, pues siempre ha estado ahí. Cosas no cambian, cambian los compañeros de trabajo, claro. Pero las personas siempre tienen que seguir. Y eso yo creo que a la larga es algo que me ha mantenido como vigente y también no, que eres una persona ubicado, auténtica, ¿no? de una y pieza. Yo lo digo siempre, esto más allá de cualquier cosa tiene que ver con lo que tú mamaste en tu casa, claro. En el buen sentido. Oye, Roberto, danos tus redes sociales para que te siga la gente. En Instagram como @telloroberto_ a Keta en @KetaManonShow. Y en TikTok Roberto Tello el coreano con la letra K. Para que te contraten para fiestas particulares, doy shows, hago todo en vivo y ahorita estamos también creando otro concepto del show que lo con estamos llamando, ¿no? como perras y gatas. Sí. Como perras y gatos, porque ahora tú me has de decir, porque ahora las mujeres se autonombran perras y a los hombres nos dicen que somos bien gatos. Dicen soy muy perra. ¿No? Y cuando en mi época decirte perra era como ofensivo. Bitch, ¿no? Y ahora es wow. Sí. O sea, literal, wow. Roberto, pues miren, muchísimas gracias porque estuviste aquí. Muchas gracias. Bravo, Roberto. Suscríbanse al canal Claudia Silva. Activen las notificaciones, suscríbanse al canal, dejen nuestros comentarios. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí en Pepineando. Gracias, Roberto. Un gusto y vamos a pepinear juntos. Iba a contar algo, pero no sé si apto. Que decía un amigo que el pepino era muy bueno para la memoria. ¿Sí? Sí, dice, porque un día le metieron uno y todavía se acuerda. ¡Vámonos ya! ¡Adiós! Nos vemos, pepinos. Gracias.